Amada familia, amada iglesia, los saludamos con la paz del Señor. Soy el hermano Ángel y le mando también saludos de mi amada esposa Josefa y les enviamos las más ricas bendiciones a cada hogar, a cada familia en este tiempo que estamos pasando y bueno, aprovechamos este momento para poder saludar a cada hermano que no nos vemos por mucho tiempo ya, pero aprovechamos este momento para que podamos saludarlos. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre el tema de la fe. En el libro de Hebreo 12, uno nos habla también, en el título dice, puesto los ojos en Jesús. Por lo tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué es la fe? En Hebreo 11.1 ahí nos da la respuesta. La fe dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La vida cristiana tiene como característica que es una vida de fe. Nada de lo que el cristiano es o hace está separado de la fe. Hablar del cristianismo es hablar de fe. Por lo tanto, hay quien inseparablemente no se podemos separar del hombre para que cuando el hombre pasa el umbral de la puerta de la salvación y comienza a caminar la nueva vida en Cristo, la fe cumple un papel importante en su vida. Cuando ya estamos transitando en la vida cristiana, en estos momentos y en estos tiempos que a veces también pueden menguar nuestra fe porque no nos congregamos y no nos vemos a veces, pero la relación con Dios y su crecimiento, su vida de oración y todo lo que tenga que ver con su vida cristiana, todo se desarrolla sobre la fe. Y es la base fundamental para un cristiano, mantenerse, que la fe siga firme dentro nuestro. En el Apocalipsis 2:4, el apóstol Juan escribe, guiado por el Espíritu Santo, y a donde le habla a la iglesia de Éfeso y a todas las iglesias, dice el Señor, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto no está llamando a buscar al primer amor. Cuando nos alejamos del primer amor y pasa tiempo que a veces nos cuesta estar en comunión con el Señor, es porque nos estamos enfriando. El Señor aconseja a la iglesia de Éfeso en buscar el primer amor y en el arrepentimiento a la iglesia de Éfeso. Y yo creo que en estos tiempos también estamos un poco en esos tiempos también que la iglesia a veces tenemos que pedir un poco de arrepentimiento. No generalizamos a todo, pero a veces sí. En estos tiempos se ha perdido el gozo, se ha perdido la fe, se ha perdido el primer amor, que es en Cristo Jesús. Y se ha perdido todo esto, no estamos, si perdimos todas estas cosas, perdimos la fe, el gozo y el primer amor, ya no estamos en el perfecto amor de Dios, en la perfecta voluntad de Dios. Cuando la fe desaparece y queda guardada allá en un rincón del corazón, todos los sucesos a partir de allí son enfriamiento y fracaso en todo cualquier cristiano. ¿Puede la fe de un cristiano agonizar hasta morir?
el apóstol Pablo nos describe a los Corintios, en Corintios 5:7 dice así, porque por fe andamos y no por vista. Esto hace una distinción entre dos maneras de andar. ¿Qué es andar por la vista? Andar de acuerdo a lo que se le ve, por lo que se ve y por el razonamiento que podemos tener, para luego sacar conclusiones. El mundo dice así, hay un dicho que dice, ver para creer primeramente, comprobar primero para luego creer. Pero en la vida cristiana es totalmente distinto. El cristiano es totalmente lo opuesto. Cree primero y luego ve. Juan 20:29 habla ahí cuando Jesús se encuentra con los discípulos y se aparece ahí a los discípulos y no estaba Tomás. Y Jesús dice en el versículo 29, para no extenderme tanto, dice, Jesús le dijo, porque has visto, Tomás, creíste, bienaventurado lo que no vieron y creyeron. Aquí nuestro Señor Jesucristo censura la incredulidad de Tomás. Esto es lo lógico en el reino de Dios. ¿Qué razón conduce a la agonía de la fe? Al principio los cristianos viven una vida de plena fe en Cristo. Luego, a medida que pasa el tiempo, lo hace de acuerdo al intelecto, a su razonamiento, y dejando que todo se explique y se crea de acuerdo al conocimiento y capacidad intelectual de la persona. También el avance de la cultura, la ciencia, la tecnología, la cual el hombre pone la mirada en otras cosas y no se concentra en lo que es seguirle a Dios, y a veces se concentra más en esas cosas del mundo y se va alejando de Dios sin darse cuenta, a lo mejor. Dentro del ejército del cristianismo hay creyentes que se esfuerzan por correr a la par del mundo, para no quedar fuera de ella, buscando toda sabiduría humana. Todo esto anula la fe del creyente. Decir que nosotros, como decía acá, puesto los ojos en Jesús, en el versículo de Hebreo 12, a donde él nos habla, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces nosotros tenemos que poner siempre la vista en nuestro Señor Jesucristo, para que Él siempre nos dé la fuerza y mantengamos la fe latente en nuestra vida. Otro de los que afecta a la fe es la iglesia en estos tiempos y en todos los tiempos. Habita en un mundo inestable y sufre las consecuencias de su inestabilidad. En este tiempo nos damos cuenta que la inestabilidad de la iglesia se va acrecentando. Nos podemos congregar, estamos alejados y nos cuesta mantener la fe. Todo lo que sucede en el mundo afecta a la iglesia directa o indirectamente. Esta pandemia, esta circunstancia que estamos viviendo nos afectó, pero no nos tiene que afectar a nuestra fe. Por eso tenemos que decir, como dice acá en Hebreo 12, puesto los ojos en Jesús, y mantengamos los ojos en Jesús. Cuando llegan las crisis a nivel mundial o nacional, esas crisis llegan a la iglesia y hace tambalear la fe, y muchos cristianos son apresados en la duda, en el temor y la mirada, y hasta sus corazones se inclinan a lo negativo, flaqueando en la fe, y a veces se pregunta, ¿Dios me habrá escuchado? Y algunos entran en desesperación y en un estado depresivo. ¿Qué sucede con la fe? Inevitablemente agoniza en algún rincón de nuestro corazón. Felizmente no en todos los casos ocurre esto.
Gracias a Dios y demos gloria a Dios que estamos todavía manteniéndonos nosotros como iglesia por estos medios en predicar la palabra y dar la gloria y bueno, no sé, buscar de toda manera de que la fe no mengue en esta vida. Un factor muy importante que también es negativa para la fe es el poco tiempo en la lectura de la palabra de Dios y la oración. Y muchas veces las excusas de muchos creyentes en los tiempos y todos los tiempos es que trabajan mucho, están muy ocupados en sus labores y se gastan más tiempo en cosas que no edifican nuestra vida espiritual. No invierte tiempo en la vida devocional y un alma que no recibe alimento se irá deteriorando su fe poco a poco. Por esa razón muchos cristianos solo se congregan muy pocas veces, una vez al mes, Santa Cena, o a veces así. También hay cristianos que van en campaña, en iglesia, buscando sanidad y no lo encuentran. ¿Por qué? Porque no están en la voluntad de Dios para estas cosas. Es evidente que hay crisis de fe en el pueblo cristiano de Dios, creyentes que asisten a los templos con la mente ocupada, con las palabras, con los problemas que parecen, intentando hallar soluciones por su propia fuerza a veces. Pero esto hace que se puedan que Dios esté alejado de ellos. ¿Por qué? Porque cuando van a la iglesia están pensando más en sus problemas, en sus situaciones, y a veces eso aleja la vida espiritual y mengua la fe en las personas. El servir a Dios es una cosa que tenemos que servirle completamente de alma, espíritu y cuerpo, y nuestro corazón esté lleno de la gloria de Dios. En esto que debemos hacer es que vayamos al libro de Hebreo. El libro de Hebreo 12, 1 y 2, puesto los ojos en Jesús. Esa es la palabra central que tenemos que mantener como creyentes. Y en Mateo 6, los versículos 25 al 34, habla de la fe y la ansiedad del ser humano y del creyente. Y el versículo 33, de Mateo 6, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo esto os será añadido. ¿Qué quiere decir con esto? Se refiere a la necesidad humana cotidianamente comunes, las cosas que nosotros necesitamos diariamente, el alimento, el dinero para poder pagar nuestras, dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios y todas esas cosas para que podamos estar plenamente en nuestro Señor. Y nos muestra la situación más crítica que sea para poner la mirada en estos lugares que no sea el Señor, estamos atentando contra la fe. Con esto quiero decirle que si nosotros no ponemos puestos los ojos en Jesús, que la palabra central, Hebreo 12, 2, dice que Él dio la fe a través de la cruz y fue menospreciado, el aprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él venció al mundo y por eso nos ha dejado la fe para que podamos nosotros estar firmes sosteniéndonos de su mano. Iglesias, hagamos un análisis personal con respecto a la fe. Debemos disfrutar de su maravillosa hazaña que hizo Jesucristo por nuestra vida. Amado Dios, te damos gracias Señor por poder predicar esta palabra, que esta palabra pueda haber llegado a cada uno de mis hermanos con edificación y que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te doy, Padre. Te alabamos y bendecimos. Bendecimos a nuestros pastores, bendecimos
hermano, cada familia, cada hogar. Señor, que la fe no mengue en este tiempo, que estamos alejados, que nos podemos, Señor, congregarnos, pero Señor, unidos a través de tu palabra, te damos toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén